Buenas noches, mi nombre es Elisa Barrios y les voy a presentar en la materia de algorítmica el siguiente tema: conceptos fundamentales y tipos de datos. Dentro de los conceptos fundamentales y tipos de datos tenemos que el concepto de algoritmo es el más importante, ya que este se define como un método que se realiza paso a paso para solucionar un problema que determina en un número finito de pasos. Dentro de las características fundamentales que se debe cumplir para todo algoritmo tenemos que él debe ser preciso y debe indicar el orden de realización de cada paso. En segundo lugar tenemos que debe ser definido. Si se sigue un algoritmo dos veces se debe obtener el mismo resultado cada vez que se realice uno. Debe ser finito. Si se sigue un algoritmo, este debe terminar en algún momento, o sea, debe tener un número finito de pasos. Y por último, la definición de algoritmo siempre debe describir tres partes, que son: debe haber una entrada, un proceso y una salida. Los diagramas de flujo dentro de los algoritmos son básicamente aquellos que se valen de diversos símbolos para representar las ideas o acciones que se desarrollan. Este tipo de diagramas son útiles para organizar las acciones paso a paso de un algoritmo, pero requiere de etapas posteriores para implementarlas en un sistema de computación. También se puede decir que es la representación gráfica de un algoritmo. Entre sus principales características tenemos de que es fácil de darle seguimiento a las operaciones, es fácil para corregir y que no existen problemas con el lenguaje, ya que tal y como podría suceder con otro algoritmo. El pseudocódigo se puede definir como la descripción de un algoritmo informático de programación de alto nivel, compacto e informal, que utiliza las convenciones estructurales de un lenguaje de programación verdadero, pero que está diseñado para la lectura humana en lugar de la lectura en máquina y con independencia de cualquier otro lenguaje de programación. El diseño de un algoritmo es la etapa de análisis del proceso de programación que se determina una vez que se hace el programa. Es la etapa de diseño que determina cómo hace el programa la tarea solicitada. Los métodos más eficaces para el proceso de diseño se basan en el conocido por divide y vencerás. Es decir, la resolución de un problema complejo se debe realizar dividiendo el problema en subproblemas y a continuación dividir estos subproblemas en otros niveles más bajos hasta que pueda ser implementada una solución en la computadora. Los procesos que implican la ejecución son los siguientes: se debe programar un módulo, posteriormente se debe comprobar ese módulo y si es necesario se debe depurar ese módulo. Y además se debe combinar el módulo con los módulos anteriores. Ahora bien, tenemos los tipos de datos simples. Estos son los numéricos, los lógicos y los alfanuméricos. Los numéricos son aquellos que permitan representar valores escalares de forma numérica. Estos son la suma, la resta, la multiplicación, la división, etc. Este tipo de datos permiten realizar operaciones aritméticas comunes. Luego tenemos los datos lógicos, que son aquellos que solo pueden tener dos valores, es decir, cierto o falso, ya que representan el resultado de una comparación entre otros datos, es decir, los numéricos o alfanuméricos. Y el tercer tipo de datos son los datos alfanuméricos o los llamados strings, los cuales son una secuencia de caracteres alfanuméricos que permiten representar valores identificables de forma descriptiva. Esto incluye nombres de personas, direcciones, etc. Ahora bien, los operadores y los operandos. Los operadores son los elementos que se relacionan de forma diferente, los valores de una o más variables y constantes. Es decir, los operadores nos permiten manipular los valores. Los operandos son datos que conecta o procesa el operador, el resultado de la respuesta que resulta cuando se completa la operación. Dentro de los tipos de operadores relacionales tenemos los aritméticos. Ya se dijo que eran aquellos que permiten la realización de operaciones matemáticas, como la suma, la resta, la multiplicación, la división y el de módulo. Luego tenemos los operadores relacionales, que son aquellos que se utilizan para establecer una relación entre dos valores, que permite comparar estos valores entre sí, y esta comparación puede producir un resultado de certeza o falsedad. Además tienen el mismo nivel de prioridad en su evaluación. Estos son el mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, diferente igual. Los operadores lógicos
son aquellos que se utilizan para establecer relaciones entre valores lógicos. Estos valores pueden ser resultado de una expresión relacional. Muchísimas gracias.